El sol caía sobre el valle de Elá. Dos ejércitos se miraban en silencio, separados por una línea de polvo y miedo. De un lado los filisteos, armas de hierro, escudos bruñidos, lanzas relucientes. Del otro, los israelitas, jóvenes, campesinos, sin armadura, solo con fe. Y entre ambos, un hombre que no parecía hombre, Goliat. Más de 2,5 metros de altura. Su lanza pesaba lo mismo que una espada. Su voz resonaba como trueno entre las colinas. Durante 40 días salió cada mañana a desafiar a Israel, y nadie se atrevía a responder. Hasta que un pastor apareció, joven, sin experiencia militar, sin espada. Solo llevaba una honda y 5 piedras lisas del arroyo. ¿Escuchaste eso? 5 piedras contra un gigante cubierto de hierro. No era una batalla justa, era un mensaje. Porque, a veces, Dios no busca la fuerza del hombre, sino la fe que se atreve a actuar. Pero, ¿fue esto solo una leyenda o un hecho histórico que dejó huellas reales? Tal vez las respuestas no estén solo en los libros, sino en las piedras. Esto es Fe y Evidencia, la Biblia bajo la lupa. Antes de David, ya existía un enemigo que dominaba la región: los filisteos, guerreros del mar, hombres de hierro. Su origen no era cananeo, venían del mar Egeo, de tierras lejanas más allá de Egipto. Llegaron con barcos, con espadas forjadas, con una cultura diferente. Construyeron 5 ciudades poderosas: Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. Y desde allí controlaban el suroeste de Canaán. Sus templos eran altos, sus muros gruesos, sus dioses extraños para Israel. Usaban hierro cuando los demás aún trabajaban el bronce, y eso los hacía casi invencibles. Israel estaba en desventaja. No tenía herrerías, no tenía ejércitos profesionales, pero tenía algo que los filisteos no entendían: una fe que no dependía de espadas. Los filisteos eran estrategas, sabían cómo sembrar miedo, y durante años dominaron el territorio. Fue en ese tiempo cuando surgieron hombres como Saúl y luego David. Y su encuentro con Goliat no fue solo un combate, fue el choque de 2 mundos, el poder del hierro contra el poder del espíritu. El sol ya estaba alto. El valle de Elá guardaba silencio. Solo se oían los cascos, el tintineo de las armaduras y el viento moviendo el polvo. Goliat avanzó. Sus pasos hacían temblar la tierra. Su escudero iba delante de él, cargando un enorme escudo de bronce. «¿Quién se atreve a enfrentarse a mí?», rugió su voz, mientras el eco rebotaba entre las colinas. Nadie respondió, hasta que David dio un paso al frente. Sin armadura, sin miedo, solo con una honda y el nombre de su Dios. El rey Saúl intentó detenerlo. Le ofreció su armadura, pero David la rechazó. «No puedo caminar con esto», dijo. «Jehová, que me libró del león y del oso, me librará también de este filisteo». Y bajó al valle. El aire se volvió denso. Goliat rió al verlo. Lo llamó muchacho. Lo maldijo en nombre de sus dioses. David levantó la vista. Su voz era firme pero tranquila. «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos». El gigante avanzó. David corrió hacia él. Una piedra silbó en el aire.
golpeó justo en la frente, y el gigante cayó de bruces. El polvo se levantó. El ejército filisteo gritó. Los israelitas también. Y aquel día, el muchacho del campo venció al guerrero más temido del mundo. Pero en realidad, no fue David quien venció. Fue la fe. Durante siglos, muchos pensaron que David era solo un símbolo, un personaje creado para inspirar al pueblo, una leyenda más del antiguo Israel. Pero las piedras comenzaron a hablar. En el norte de Israel, en un sitio llamado Tel Dan, arqueólogos encontraron una inscripción tallada en basalto negro. Decía 3 palabras, que cambiaron la historia de la arqueología bíblica. Casa de David. Era la primera evidencia, fuera de la Biblia, que mencionaba al rey David como figura histórica. La piedra databa del siglo IX a.C., menos de 100 años después del propio David. Y no fue un hallazgo aislado. En las colinas de Judá, en un lugar llamado Girbet Kiafa, los arqueólogos descubrieron una fortaleza antigua con murallas dobles, puertas monumentales y restos de cerámica del siglo X a.C., justo el período en que la Biblia sitúa el reinado de Saúl y David. Allí se halló una inscripción en escritura protohebreo, una de las más antiguas del mundo, que hablaba de justicia, reyes y moralidad. No era una aldea sin historia, era una ciudad organizada, una cultura en desarrollo. Las pruebas empezaban a encajar. David ya no era solo un pastor con una honda, era el fundador de una dinastía, un líder real. Y detrás del mito, había un hombre que cambió la historia de Israel para siempre. Las arenas del tiempo no pudieron ocultarlos. Los filisteos dejaron huellas más profundas de lo que muchos imaginaban. En un lugar llamado Tel Es-Safi, los arqueólogos encontraron los restos de una ciudad fortificada, Gat, la misma ciudad de donde provenía Goliat. Bajo sus ruinas aparecieron herramientas de hierro, casas amplias, templos decorados con columnas y cerámica con inscripciones en una lengua extraña. En una de ellas, 2 nombres grabados en arcilla recordaban algo familiar: Alut y Walt, nombres muy parecidos al de Goliat. Los filisteos no eran un mito, eran un pueblo del mar, culto y guerrero, que trajo consigo tecnología, arte y escritura. Durante excavaciones en Ascalón, científicos hallaron esqueletos bien conservados. El ADN reveló algo asombroso. Los filisteos tenían origen europeo, del mar Egeo. Sus antepasados habían cruzado el Mediterráneo siglos antes de enfrentarse a Israel. Su cultura mezclaba influencias egipcias, egeas y cananeas. Sabían construir, comerciar, forjar y guerrear. Cuando la Biblia hablaba de Goliat, no hablaba de un monstruo, sino del representante de una civilización real, orgullosa y poderosa. Una civilización que, aunque desapareció, aún susurra desde las piedras de la costa. La historia de David y Goliat no termina en el valle de Ela. Sigue viva, porque cada generación se enfrenta a sus propios gigantes. A veces, esos gigantes tienen nombre, otras veces, viven dentro de nosotros. El miedo, la culpa, la duda, la voz que dice que no puedes. David no venció solo a Goliat, venció la idea de que la fe no basta. Y lo hizo con una honda, una piedra y una convicción, que Dios pelea las batallas de quienes confían en Él. La ciencia puede medir las piedras, fechar las ruinas
y traducir las inscripciones, pero no puede medir el valor que nace en el corazón, ni la fuerza invisible que mueve a un hombre a correr hacia un gigante. La arqueología nos muestra que David existió, que los filisteos fueron reales, que la historia tiene cimientos, pero la fe nos enseña por qué ocurrió. Cada uno de nosotros lleva un valle dentro, y en ese valle, Dios sigue levantando pastores que vencen gigantes, no con espadas, no con fuerza, sino con fe. Y mientras las piedras del pasado siguen hablando, una verdad permanece. El mismo Dios que dio valor a David sigue derribando gigantes hoy.